Bienvenidos a Casa Asia, a la conferencia Yoga y Tecnología con los profesores Mark Singleton y Raquel Fernández, a quienes aprovecho para saludar también y agradecerles su participación esta tarde. En un momento de fuerte impacto tecnológico en nuestras vidas, los ponentes abordarán la manera en la que el yoga debe o puede adaptarse a los avances tecnológicos y a la inteligencia artificial en general. Tratarán también de otros temas, hablarán, por ejemplo, del llamado yoga neoliberal, revisando el papel de la libertad en la historia del yoga. Antes de darles la palabra, permítanme una breve introducción presentando a ambos ponentes. Mark Singleton es uno de los mayores especialistas a nivel mundial en el estudio de la historia del yoga tradicional y moderno y autor de numerosas publicaciones. Doctorado por la Universidad de Cambridge, su labor de 5 años en el Hatha Yoga Project en el SOAS de Londres se ha enfocado sobre todo en la historia de las prácticas físicas que fueron incorporadas y asociadas al yoga en la India precolonial. Por su parte, Raquel Fernández es profesora en el Departamento de Filosofía de la UNED. Se dedica a la filosofía india y a la filosofía de fusión. Y con el compromiso de incorporar estas filosofías a la Academia de Habla Hispana, imparte numerosos cursos sobre historia del yoga y otras áreas de la filosofía india, junto a especialistas del ámbito académico hispano. Sin más, vamos a comenzar el diálogo y cedo la palabra a la profesora Fernández. Muchas gracias. Pues gracias, Elvira. Quiero dar las gracias a Casa Asia por acoger este encuentro, daros las gracias a todos vosotros, a todas vosotras también por estar aquí. Como ha dicho Elvira, Mark Singleton es uno de los mayores especialistas en yoga contemporáneo. Muchas de vosotras, si estáis familiarizadas con el ámbito yógico, sabréis que sus libros han sido un antes y un después, tanto para académicos como para practicantes. El Yoga Body, el libro sobre el cuerpo yógico, traducido al español, el cuerpo del yoga, pero también otras obras como Roots of Yoga, Raíces del Yoga, que coescribió con James Mallinson, obras editadas por él sobre el yoga y la meditación en el mundo moderno, ¿no? Han sido, como digo, puntos de inflexión en el ámbito académico, pero también vinculado a los practicantes del yoga, ¿no? Quiero darle las gracias, por tanto, por estar aquí compartiendo este debate, ¿no? Este debate tan interesante con todas nosotras, pero también me gustaría hacer énfasis en esto, ¿no? Hay un plus de admiración por mi parte y quiero darte las gracias por el esfuerzo que vas a hacer al compartir este debate, este encuentro en lengua española. En cualquier situación, lo normal sería que este diálogo en Madrid estuviera teniendo lugar en inglés. Entonces, a mí me permite esto poder pensar sobre un tema que me apasiona, en una lengua que me apasiona, que es el español, y también creo que nos permite a todos pues, traer al ámbito hispánico estos debates, ¿no? Cuando nos presentaron, te hablé en español, sin saber un poco qué me iba a encontrar, y me contestaste en gallego. Y eso no lo voy a olvidar. Graciñas, Marc, cando queiras, podes comenzar. Graciñas, Raquel, boas tardes. No voy a hablar en galego. Pero bueno, muchas gracias a Casa Asia, a Elvira y a ti, Raquel. Es un gran placer, un gran honor. Y bueno, hablo algo de castellano, voy a intentar hacerlo. Voy a leer bastante porque si no me hago errores. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a leer. Y esta tarde entonces hablaré del yoga neoral, lo que llamo yo el yoga neoral, que es el yoga vinculado con la neurociencia y que hoy en día es muy importante, ¿no? Parece ser en todas partes que hay cursos sobre yoga y neurociencia en el yoga popular, tanto en España como sobre todo, me parece, en los Estados Unidos
Unidos, seguramente también en Gran Bretaña. Es como el momento en que hay una unificación del yoga y la neurociencia, que me parece muy interesante desde el punto de vista de historiador. Soy historiador y tengo que decir que no soy filósofo, entonces no voy a entrar en cuestiones filosóficas hoy. Y lo que me interesa es, a menudo la cultura popular, la historia del yoga en la cultura popular, la historia del yoga en la modernidad. Entonces voy a hablar más de eso, de cómo podemos situar este yoga neurocientífico en la historia más general del yoga. Una hipótesis de trabajo. He trabajado mucho sobre este fenómeno que se llama yoga moderno. Y hay mucho debate sobre lo que es. No voy a entrar en el debate hoy, sino con la idea de partida. Es que quiero definir el yoga moderno como tecno-yoga. Es decir, el yoga es moderno en la medida que aprovecha, utiliza o está influenciado por la tecnología contemporánea. Entonces es una definición heurística, ¿no? Es decir, no sé a qué punto lo creo yo, ¿vale? Pero es útil porque puede arrojar luz sobre varios fenómenos poco estudiados en el modernismo yógico. Nos permite ver cosas sobre la tecnología desde el punto de vista del yoga y sus tradiciones filosóficas, etc. Y perspectivas nuevas sobre el yoga a partir de este enfoque sobre la tecnología. Estamos entrando en un mundo en el que la distinción entre lo real y lo virtual, lo corporal y lo incorpóreo, en línea y fuera de línea, online, offline, cada vez es más difícil de mantener. El Internet de las cosas, relojes, Fitbits, esterías inteligentes, ropa inteligente, etcétera, forman parte de nuestra vida y cambian. Eso es el Internet de las cosas, pero también hay el Internet de los cuerpos, los ingeribles, implantes que llegan, que van a cambiar aún más nuestras vidas, pero también la forma de practicar el yoga. Eso es un poco el propósito del libro sobre que estoy trabajando. Vale, y me parece muy interesante, muy importante la neurociencia, porque desde mi punto de vista me parece que es el base científico que da una fundación, una estructura científica, si quieres, para el transhumanismo, que es según mi parecer, una religión, ¿no? Una nueva religión, pero que se basa en esta neurociencia. Entonces, quería enfocarnos un poco esta tarde sobre esta historia de la neurociencia. Suele decirse que el yoga es una tecnología, ¿vale? Y aquí hay varios ejemplos de eso, incluso una citación de Mark Singleton, que dice que el yoga es una tecnología flotante. Y suele distinguir el yoga de la religión, decir que es una tecnología, no es una religión, etc. Pero también me parece que esta metáfora para el yoga es como la idea que el yoga y la tecnología
de cierto modo son iguales, es como esta idea entra en el imaginario popular. Y os propongo que es lo que está pasando hoy. Es un tropo que nos acostumbra a la idea de que el yoga es una tecnología y por ende que es compatible con otras tecnologías. Bien, pues voy a intentar situar el yoga neural que voy a dar unas definiciones un poco más tarde, en el contexto de la historia del modernismo del yoga. Porque me parece que es el trasfondo esencial de lo que veremos después con respecto a la neurociencia contemporánea. Digo que este vínculo entre el yoga y la neurociencia no tiene 20 años de edad, tiene 135 por lo menos. Empezó hace mucho tiempo. Y voy a dar dos ejemplos en esta larga historia cultural. Pero dos ejemplos cortitas. El primero empieza con el Swami Vivekananda, que introdujo el yoga en los Estados Unidos, podemos decir, en la década de 1890. Y llegó en los Estados Unidos en el año 93 para participar en el Parlamento de Religiones Mundiales, como sabemos, supongo. Este parlamento formaba parte de la Exposición Mundial Colombiano. Y colombiano aquí se refiere al aniversario de Cristóbal Colón. Y fue una celebración de la tecnología, de las máquinas. Entonces, Vivekananda llegó a los Estados Unidos en este momento de exuberancia por el progreso tecnológico. Y donde la tecnología había alcanzado un punto álgido, ¿es correcto? Sí. Entonces, para mí no es una casualidad, no son independientes estas dos cosas, se entrelazan desde el principio. Y Vivekananda, escribiendo al Maharaja de Mysore, dice que todo es máquina. Toda es máquina aquí. Y leyendo sus escritos, tienes la impresión, desde su experiencia en los Estados Unidos, que la máquina, esta tecnología, va a devorar el alma de los americanos. Pero hay un antídoto, ¿sabes? Un antídoto que se llama Raja Yoga. ¿Vale? Y eso es un tropo que un investigador en la Universidad de Yale, que se llama R. John Williams, se llama Asia como Tecne. Es esa idea que está expresando muy a menudo Vivekananda en sus enseñanzas, de que Occidente siempre ha mirado hacia Asia en busca de otros tipos de tecnologías más avanzadas, más suaves, que juegan un papel de antídoto a esta tecnología que va a comernos la alma. Y él tiene una actitud ambigua hacia la tecnología. Hay cierto horror, sí, pero también le quiere esta tecnología para la mejora de la India, porque eso es su proyecto, ¿no? Cuando llega es traer, dinero, pero también quiere desarrollar India. Entonces tiene esta relación, me parece ambigua con la tecnología. Y siempre presenta este Raja Yoga en términos científicos y tecnológicos. El Raja Yoga es como ir al laboratorio, ¿no? Es químico, es científico, es
ser yogi es ser astrónomo y tienes que ir al observatorio, coger un telescopio. Y entonces, Raja Yoga es una manera de ver las cosas desde el interior. Como escribe en 1900, la mente no puede ser analizada por ninguna máquina externa. Suponiendo que pudieras mirar dentro de mi cerebro mientras pienso, solo verías ciertas moléculas intercambiadas. No se podía ver el pensamiento, la conciencia, las ideas, las imágenes. Simplemente verías la masa de vibraciones, cambios químicos y físicos. Al contrario, lo que tenemos es el yoga. El yoga es esta tecnología que ya en el año 1900 no tenemos, ¿vale? Las cosas han cambiado un poco hoy en día. Espero que tengo tiempo para mostrar cómo ahora sí que se puede leer dentro de la cabeza. Y creo que Raquel también va a hablar de eso. Pero, sin embargo, vemos aquí, creo, el nacimiento de la idea fundamental para el yoga moderno, que el yoga es una ciencia del cerebro, una neurociencia. Entonces es porque digo que la fecha de nacimiento del yoga neural es allí. Segundo ejemplo, ¿vale? De la prehistoria del yoga neural de hoy en día sería la revolución científica de Hatha Yoga. Y el ejemplo, el mejor ejemplo, no hay mejor, es el instituto, el trabajo de Swami Kuvalayananda desde el año 1917-18. Pero él también va intentando interpretar el yoga según la ciencia. Y cito, la tecnología moderna representa, según Joseph Alter, el medio objetivo y racional mediante el cual medir y probar el poder de la percepción extrasensorial y la conciencia trascendental, es decir, el medio para vincular de una manera totalmente moderna cuerpo, mente y alma, supongo, pero he perdido la... Y bueno, eso me parece, sí, perfectamente razonable, es lo que hace Vivekananda. Pero aquí vemos el Pandit Nehru, el primer ministro de la India, el Estado de India, que ya tiene nada más que una década, ¿vale? Nació en el año 47, como sabemos, y que presentaba, una visión de un India secular, según la Constitución, ¿no? Científico, también moderno. Y vemos aquí, dice Nehru en su reportaje, en su discurso, que el yoga no progresaría a menos que fuera examinado a la luz de los avances de la ciencia que la ciencia había logrado. Y eso también es el año en que empieza allí en Kavalyadama los primeros experimentos con EEG, electroencefalografía. ¿Vale? 57, es un momento clave. Pero, y también un momento muy interesante, es un nuevo India, pero también es un nuevo yoga. Y marca un poco las prioridades para el porvenir del yoga. Y plantea muchas preguntas, entre otras, ¿por qué el yoga debería progresar? No se perfeccionó hace miles de años, como dice Vivekananda. Entonces, hay una tensión entre esta modernidad y la tradición antigua del yoga. Bueno, voy a saltar. ¿Qué es el yoga neural según esta tesis? Tengo hasta las 7, ¿verdad? Sí, ma.
Genial. Yoga neural. Entonces, quiero proponer unas definiciones. Este término es un préstamo del académico Evan Thompson, que propone que existía un budismo neural. Y hasta ahora, que yo sepa, nadie ha rastreado el equivalente en el yoga. Entonces, el yoga neural intenta establecer la superioridad y el carácter excepcional del yoga sobre otros sistemas religiosos, utilizando la evidencia de la neurociencia y la psicología, ¿vale? Y presenta el yoga no como una religión, sino como una ciencia de la mente. Eso es una frase clave, que puede ser medido y probado por investigadores neurocientíficos, que vamos a ver en la próxima parte. Y según esta forma de pensar, la iluminación, samadhi, moksha, kaivalya, etc., es un estado cerebral que tiene firmas neuronales. Eso es también un clave, ¿no? Un término clave, únicas. Entonces, cada aspecto de la tradición, del camino yógico, tiene firmas aquí en el cerebro. Puedes mapear lo que pasa en términos neurocientíficos. Y la práctica del yoga consistía en entrenar el cerebro. Vas a ver esta idea en muchos libros populares, en muchas enseñanzas. El yoga es entrenar tu cerebro, ¿vale? Es neurociencia aplicada. La ciencia cognitiva corrobora la filosofía del yoga. Tal vez el más interesante, ¿no? Lo que encontramos con nuestras máquinas corrobora la filosofía del yoga. Entonces hay un trabajo de entrelazar esas dos mundos, si queremos. Bueno, voy a pasar ahora muy rápido sobre la historia del yoga neural, varios estudios en el año 57, un estudio muy interesante comparando las practicantes del Zen con los yogis, que puedo hablar más si queréis después. Y tenemos ahora el EEG. Fue la tecnología hasta, no sé, hace 20 años. Todos los estudios fueron sobre la electricidad, las señales eléctricas en el cerebro. Ahora tenemos otros instrumentos más sofisticados, entre otros imágenes por resonancia magnética, MRI, etcétera. Pero hay mucho más. Es increíble, ¿no? Los avances que hay. Entonces, es bastante fácil formar una idea de qué pasa. De qué pasa en los estudios del cerebro y la neurociencia. Primero, los estudios son diagnósticos. ¿Qué pasa en el cerebro cuando haces esta postura, esta práctica de pranayama? La segunda sería terapéutica. ¿Cómo podemos utilizar la neurociencia para mejorar nuestra vida, ralentir el envejecimiento? Ralentizar el envejecimiento. Sí, envejecimiento. Y también soteriológico, que es lo que me interesa más, ¿no? La idea de que tenemos un palanque, ¿no? Se dice, una palanca, ¿no? Muy fuerte con la neurociencia para abrir espacios espirituales, religiosos. Muy bien, pero bueno, no nos queda tiempo. Si me permiten, una predicción, una consecuencia al yoga, bajo la influencia de la neurociencia, es que se estandarizará según las prácticas que tengan el efecto buscado.
una queja en todos los estudios. Esos 3 estudios regrupan cientos de estudios, ¿sabes? Son revistas. Y todos se quejan que no sabemos exactamente qué es el yoga. ¿Cómo podemos trabajar si no sabemos exactamente qué es? Entonces hay una consecuencia que el yoga va a reducirse a sus ingredientes activos, que me parece muy fuerte, ¿no? Como las plantas de la Amazonia, ¿no? En las manos de los farmacéuticos. Bueno, bref. Y bueno, en fin, pasando muy rápido a la neurociencia, que es del Patanjala Yoga, que es el Yoga Sutra más comentario, tradición de comentario, ¿no? sobre el yoga clásico. Y hay todo una subcampo, ¿no? subcampo, decimos, de estudios sobre Patanjali y cómo funciona en términos neurocientíficos. Y un artículo que me gusta mucho, porque por sus problemas, decimos, problemas filosóficos que conlleva, es un estudio de Vaibhav Tripathi y Pallavi Bharadwaj de la Universidad de Boston de hace 2 años. Y ellos proponen que hay firmas neuronales explícitas para las prácticas yógicas y quieren explicar toda la filosofía de Sankhya, que no hay tiempo para explicar esa filosofía dualista con 2 principios, ¿no? Un principio material, Prakriti, y un principio espiritual, Purusha. No se pueden reducir, hay estas 2 cosas. Y intentan identificar todos los aspectos de la filosofía Sankhya en las firmas neuronales en el cerebro. Por ejemplo, la mente, manas, la mente está compuesta por la corteza cingulada posterior, la unión tempoparietal y la corteza temporopolar. El ego, ahankara, está centrado alrededor de la corteza prefrontal media. Vale, y voy a pasar un poco más rápido. Entonces, no solo los aspectos del humano, nosotros, esta mezcla de Purusha y Prakriti que somos, pero también los estados de iluminación del Yoga Sutra también tienen firmas neuronales. Ellos, Tripathi y Bharadwaj, van más lejos. Es que están buscando cómo hacer una desconexión total, cómo actuar la definición misma del yoga. Yoga es chitta vritti nirodha. Yoga es la cesación de las actividades mentales, más o menos, de los chitta vrittis. ¿Cómo podríamos hacerlo sabiendo lo que sabemos sobre el cerebro? Bueno, consideran otros métodos, además del yoga, como la anestesia general. Tal vez puede funcionar. El daño cerebral y los estados alterados de conciencia como un coma. La pérdida del cerebelo, daño a la corteza prefrontal y la separación quirúrgica de los 2 hemisferios del cerebro. Vale, y van más allá aún al sugerir que los elementos superiores de Prakriti, incluyendo la mente, el ego, etc., técnicamente podrían ser reemplazables por una máquina. Eso me parece que llegamos aquí al transhumanismo, ¿no? Porque el humano, también hablan de ciborgues, que tener un
tener un purusha. Estar un humano ya no es algo único, es algo que no solo podemos cambiar con la tecnología, pero también, perdí el hilo, que podemos manipular los elementos de esta filosofía Sankhya para llegar al yoga, al estado de yoga. Y en eso, bueno, no soy el primero a decirlo, pero se ve muy claramente cómo la metafísica, la religión, la espiritualidad cambia en esta cultura, problemas metafísicos se transforman en problemas de ingeniería. Bueno, para terminar entonces, hay mucho aquí, pero todo eso abre el camino a este lógico de wireheading se llama, que es para personas privadas, se pueden comprar esos dispositivos que te cambian el cerebro. Puedes estimular el cerebro para llegar más rápidamente a estados de iluminación, de paz o lo que es que buscas, porque tú puedes elegir lo que te buscas en el yoga, que, ¿sabes? Es tailor-made, no sé cómo decir, ¿sabes? Es para ti, ¿no? Entonces encaja muy bien con el capitalismo. Y nada, para terminar, bueno, es mucho recorrido en poco tiempo, pero empezamos en el año 1983, estamos en el año 2024 y me parece que nos hemos alejado mucho de la presentación que hace Vivekananda del yoga como la tecnología preeminente para las investigaciones internas. La mente no puede ser analizada por ninguna máquina externa, dice Vivekananda. No se podía ver el pensamiento, las ideas, las imágenes, pero sí que podemos. No sé si conocéis esta interfaz cerebro-computadora. Arriba es un objeto, un sujeto está mirando. Abajo es lo que ve, lo que lee en su cerebro la máquina, con el poder de la neurociencia y la inteligencia artificial. Entonces, para mí, este momento me parece que es un antes y un después, en que el yoga que tiene esta posición privilegiada, sin igual para Vivekananda, ya ha cambiado, ¿no? Un poco, ya ha cambiado. Y la tecnología ya de hoy en día, a cierto punto, bueno, es una pregunta. La tecnología hace todo lo que puede hacer el yoga. Bueno, es un poco... Pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marc. Muchas reflexiones para pensar. Voy a hacer un poco un complemento y una contraparte a lo que acabas de exponer. En mi caso va a ser más filosófico que histórico. Yo soy filósofa más que historiadora, entonces creo que nos podemos complementar bien. Y yo voy a empezar hablando de los poderes yógicos, porque esta idea del yoga intentando asimilarse a la ciencia, que comienza ya en India, ¿no? Tiene algunas desventajas. Voy a defender, y esto no os lo toméis como algo absoluto, es debatible, es polémico, voy a defender que para que el yoga encaje con la epistemología científica tiene que ser domesticado y ciertas partes, aspectos fundamentales
que están presentes en la historia del yoga, en muchas de sus tradiciones, tienen que ser a la fuerza sacrificadas para encajar con la epistemología científica. Por ejemplo, los poderes yógicos. Los poderes yógicos están relacionados con capacidades físicas cognitivas que se despiertan en el practicante como resultado de su práctica. Hay muchos tipos de prácticas, pero siempre están relacionados, esto es importante, con el autoconocimiento, con la maestría de la persona sobre sí misma. Entonces son una muestra de autosuficiencia, de una especie de libertad entendida como autosuficiencia y por tanto no dependencia hacia nada externo. Estoy hablando de poderes como desarrollar esa percepción extraordinaria que se llama yogi pratyaksha, poderes como poder entrar en la mente de otra persona, en el cuerpo de otra persona, poder dominar elementos como el fuego, el aire, el agua, transgredir las leyes más básicas de la física. Estos son formas de yoga. Incluso rebasar los límites, desafiar los límites de la biología humana, desarrollando la inmortalidad y ralentizando el envejecimiento, adquiriendo longevidad, etc. Estos son formas de yoga y es el desafío a los límites, tanto de la naturaleza como de la biología humana, como digo, lo que no debemos olvidar, y es lo que el yoga sacrifica cuando intenta encajar con la ciencia, porque obviamente el imaginario científico occidental no va a aceptar estos desafíos, ¿no? Entonces, quienes hacen la gran labor, que fue una gran labor de traer el yoga a Occidente, intentar encajar el yoga en esta epistemología, vender el yoga como ciencia en sentido occidental, sacrifican esto. Porque en la historia del yoga, estos poderes que acabo de mencionar han generado muchísima tensión en la propia historia del yoga. Se los ha intentado atenuar, regular con ética, se los ha intentado censurar en ocasiones. Entonces, luego este trasvase que hay, esta relación con la ciencia, sacrificarlos, directamente omitirlos, pues es un paso más de esta tensión que ya venía viviendo el yoga en su larga historia, ¿no? Muchos de los investigadores en el siglo XX y demás del yoga, como James Filiosat, pero hay más, ¿no? Investigadores muy importantes, tenían la esperanza de que algunos de estos poderes pudiesen ser probados mediante la ciencia. Esto no fue así. En su lugar, la ciencia está desarrollando hoy, de la mano del transhumanismo, sus propios poderes, mediante la tecnología. Y ahora vamos a ver, porque una de las tesis que yo propongo para debatir es que los poderes yógicos no son compatibles en ningún caso con los poderes tecnológicos que defienden Nick Bostrom y que defienden los transhumanistas. Por varias razones entrarían en conflicto. Bien, pues quiero empezar de algún modo con esta pregunta, porque también me interesa que veamos en qué medida el yoga, la historia del yoga, a través de estos poderes, puede hacernos pensar sobre los problemas que nos suscita hoy la tecnología en nuestra sociedad contemporánea. Cómo la historia del yoga puede ayudarnos a pensar problemas contemporáneos. Fijaos en esta pregunta, no leáis el primer párrafo, si ya lo habéis hecho, olvidadlo. Quedaos con la pregunta del rey Janaka. ¿Quién te dio permiso para entrar en mi corazón? Obviamente, si leemos, si interpretamos, ¿no?, de forma metafórica esta pregunta, pues parece ser la de alguien enamorado, ¿no?, que ha perdido la cabeza y nos hace decir estas cursiladas, ¿no? Parece el estribillo de una canción de amor. Pero si leemos la pregunta no de forma metafórica, sino de forma literal, podría ser el reclamo de un ser humano defendiendo su derecho a la privacidad. ¿Quién te dio permiso para entrar en mí? Entonces ya no estamos hablando de una magia bastante universal, que es el amor, estamos hablando de la magia que hace que una persona pueda entrar literalmente en ti y observarte desde dentro, a lo cual tú puedes reaccionar preguntando ¿quién te ha dado permiso para entrar? Esto es lo que está haciendo Janaka en esta historia del Mahabharata, porque la yogini Sulabha, usando esos poderes yógicos que he comentado, que es el yoga de los rayos oculares, de pronto ha entrado en su mente. En la historia se nos dice que Sulabha quiere entrar para comprobar si el rey está diciendo la verdad o está mintiendo. Pero el caso es que, de algún modo, al entrar, Janaka se va a intentar defender, obviamente, con una pregunta que entronca bastante con los problemas, las preocupaciones que despierta la inteligencia artificial en nuestras vidas, con los problemas, los abusos a nuestra privacidad. Cuando le decimos a ciertas tecnologías, pero ¿quién te ha dado permiso a revisar todos mis datos, a
de algún modo seleccionar publicidad, incluso a dirigir hacia mí mensajes políticos directos, a rastrear mis emociones en las redes sociales, a datificar toda mi vida. ¿Quién te ha dado permiso? Bueno, nosotros no podemos sentirnos tan asombrados como el rey Yanaka, porque voy a decir que mucho de este intrusismo responde muchas veces a nuestro propio consentimiento, no lo queramos o no. Pero por supuesto podemos compartir la indignación y es un escenario que no me parece de algún modo una fantasía. Fijaos en estas palabras de Susan Snyder en una obra que se llama Inteligencia Artificial, del 2021, que está traducida al español, ¿no? Dice: mientras escribo esta introducción, es probable que los programas de mi smartphone estén rastreando mi localización, escuchando mi voz, grabando el contenido de mis búsquedas en la red y vendiendo esa información a los publicistas. Creo que he desactivado esas herramientas, pero las empresas que fabrican estas aplicaciones hacen que el proceso sea tan opaco que no estoy segura. De algún modo hoy disponemos de información sobre cómo se filtran muchos de estos datos. La empresa Clearview AI, es una empresa de reconocimiento facial, toma sin el consentimiento de las personas las imágenes de las redes sociales y las comparte, por ejemplo, en un caso que fue muy conocido, con las fuerzas del orden en Estados Unidos, para ayudarlos a buscar sospechosos. Entonces, lo que les da es acceso a una serie de imágenes de usuarios que no han dado su consentimiento, un repertorio que en este caso pues la policía de algunos estados en Estados Unidos pueden acceder, tal vez haga su trabajo pues más eficaz, no lo sé, pero nada omite el hecho de que están revisando imágenes de potenciales criminales que no son más que ciudadanos que no han dado su consentimiento para esto, y estas prácticas pues despiertan un gran debate sobre los derechos y las libertades civiles. Esta empresa, Clearview, tiene multas multimillonarias en Europa, es ilegal en Canadá, en Francia, en muchos países. Voy a añadir solo un aspecto más. Claro, si se probase que estas empresas de reconocimiento facial pueden servirnos de ayuda, pueden probar, por ejemplo, que tú no has cometido un crimen, tal vez nos replantearíamos, no pensaríamos que el reconocimiento facial no es un abuso a nuestra privacidad, sino que puede ayudarnos. Estos son dos aspectos a tener en cuenta en la balanza. Esto es lo que piensa Clearview AI, por eso ha intentado, a través de un caso en el que ayudó a probar la inocencia de una persona, ha intentado lavar esta mala imagen que tiene, diciéndole a la población: nosotros no somos tus enemigos, nosotros te ayudamos, ¿no? Entonces, quiero que tengáis en cuenta todos estos juegos que obviamente despiertan muchos dilemas éticos, ¿no? No son sencillos, no es blanco o negro. Luego también sabemos de las filtraciones o las escuchas, que más que filtraciones fueron escuchas supuestamente legales, de los altavoces inteligentes de Amazon, no sé, altavoces Echo, cuya asistente es Alexa, ¿no? Hay grupos de revisores de esta asistente distribuidos por todos los países en los que se comercializa estos altavoces, grupos de revisores contratados por Amazon para intentar mejorar las interacciones de Alexa. Esto implica que tienen acceso a todas las interacciones del individuo, a todas las conversaciones del individuo con estos altavoces. Se supone que una de las cosas que ellos alegan, que Amazon alega, es que las grabaciones solo se dan cuando la persona ha activado a Alexa voluntariamente. Sin embargo, en los informes que se filtraron a través del periodismo, en esas grabaciones, ahí tenemos una señora cantando en la ducha, un niño llorando, una pelea familiar, es decir, han dado acceso a estas escuchas para mejorar supuestamente a Alexa a serios debates sobre la privacidad, ¿no? Después, por supuesto, Palantir, con la idea de compartir todos los datos, ¿no? Tanto con poderes estatales como servicios de inteligencia, la idea de poder ser incluso una policía predictiva, rastreando los datos y prediciendo ya no si hemos realmente cometido un crimen, sino qué capacidad o qué probabilidad hay de que lo cometamos en un futuro, ¿no? Todo esto son sulabas en nuestra cabeza. Quiero decir, la idea de los yogis siniestros de los que nos habló David Gordon White, yogis que manipulan tu mente, entran en ti, usan tu cuerpo, de algún modo me parece muy vigentes hoy a través de la tecnología. No me parece una fantasía la idea de Sulava entrando en mi cabeza, solo que no es Sulava y no va de yoga, esto entre comillas, va de poderes tecnológicos que muchas veces nosotros consentimos, ya sea por desinformación, ya sea pues porque
¿por qué no nos interesa, ¿no? o hacen nuestra vida más compleja el ponerle freno a todo esto? Porque, como dice Susan Snyder, esto está diseñado para que a ti te sea más cómodo dejarlo pasar. Bien. Bueno, hago una breve mención a, si habéis visto la serie Black Mirror, hay un capítulo que se llama Joan es horrible, Joan is awful, donde plantean, pues es un episodio de ciencia ficción, pero a mí no me parece ni ciencia ni ficción realmente esto, porque plantean la situación en la que una plataforma de streaming, como del tipo que sería para nosotros Netflix o una plataforma de series, cuando los usuarios se hacen la cuenta y firman los términos y los aceptan, están, sin saberlo en la letra pequeña del contrato, dando el consentimiento para que su vida privada sea el contenido de la serie. Y entonces Joan llega a casa una noche, enciende la televisión, se pone a ver una serie y ve que una serie lleva su nombre, que trata de su vida, que es ella, tiene su mismo pelo, está protagonizada por Salma Hayek y están contando el día, su propio día, el día que ella vivió en el trabajo, todo lo que le ocurrió durante el día. Cuando va una abogada para intentar resolver esto, le dice, no, es que tú has firmado este contrato, tú les has cedido tu vida. Y como el programa se hace mediante inteligencia artificial, el episodio, se pueden hacer en el mismo día. Vigilan lo que te pasa en las 24 horas y de noche ya está, ¿no?, en streaming. Entonces, esto es un poco la idea de la SULAVA en nuestra cabeza, ¿no? Los contratos, la letra pequeña, también podríamos hablar de las cookies, de todo este entorno inteligente y tecnológico que sin duda puede hacer nuestra vida más cómoda en ciertos aspectos, pero tiene un gran coste, sobre todo en el ámbito de las tecnologías digitales, de las tecnologías de comunicación, que no sé yo hasta qué punto, y esto es debatible, hacen nuestra vida mejor y más fácil. Las tecnologías digitales como redes sociales y demás. Habría que revisar cuánto nos dan y cuánto nos quitan, porque ahora mismo hay una batalla por la libertad y se está jugando en el ámbito de la atención. Cuando vamos a redes sociales creemos que son gratis, no, o sea, están diseñadas para vincularnos, para estar en ellas el mayor tiempo posible. Ellos miden su éxito en cuánto tiempo pasamos vinculados a ellas. Decía el CEO de Netflix que no solo competían contra YouTube y otras plataformas de streaming, competían contra el descanso, nuestro descanso, y contra nuestras relaciones sociales. Tenían que ser más fuertes que ellos. Entonces esto es bastante terrible y es para que pensemos con qué moneda estamos pagándole a estas tecnologías supuestamente gratis. Bien. Voy a hablar entonces de la libertad como omnipotencia, porque todo este entorno tecnológico nos da la sensación de que nuestra vida es más fácil, de que rápidamente obtenemos lo que queremos, de una forma instantánea, de una forma casi, en los textos que hay sobre el impacto social de la tecnología se habla siempre de magia, es una palabra que recurre, ¿no?, como si el smartphone fuera mágico y demás. Pero esta omnipotencia tecnológica que deriva de medios externos, cuyo conocimiento creo que la mayoría de nosotros no tenemos porque está en manos de expertos, un monopolio del conocimiento, tiene un precio. Y esta omnipotencia nosotros la solemos pagar con impotencia. Y ahora voy a explicar por qué se diferencian estos poderes tecnológicos con los poderes yógicos. Gaya Krishna habló de esta idea de los poderes en el yoga, donde el yogi puede hacer lo que quiera, a su antojo, entrar en un cuerpo, en la mente y demás. Formuló este tipo de libertad yógica como libertad como omnipotencia. Y él la denunció realmente, ¿no?, porque al final estamos anulando al otro. Si yo soy omnipotente, no tengo que dialogar con la libertad de nadie, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, os anulo y los manipulo como quiero. Entonces, Gaya Krishna decía, este tipo de libertad tan absoluta y demás, pues debemos denunciarla, porque no es la libertad que además nos va a permitir vivir en sociedad. Pero él en un escrito llega a llevar esta libertad yógica y la relaciona con los avances tecnológicos. Esto está escrito en el 2006 y él decía, cuidado porque esta ilusión yógica de la omnipotencia se ha apoderado de la humanidad. Y él decía, está basada en la ilusión de que cuanto más poder se tiene, más libre se es, cuando en realidad no es así. El poder es asimétrico, como todos sabemos. Si alguien tiene más poder, otros están obligados a tener menos que él e incluso a estar en su servicio. Esto es tan válido para el caso de un yogi que puede entrar en nuestra mente cuando quiera, como para el caso de quienes tienen el monopolio del conocimiento tecnológico, ¿no?, y saben qué estrategias usar para ligar nuestra atención, para mermar, digamos, relaciones sociales, nuestro descanso, para también vendernos a publicistas, etc. Es decir,
No creamos que nosotros somos su lava. Nosotros no somos el yogi omnipotente, aunque nos parezca que todo esto hace nuestra vida más fácil. Nosotros somos el rey Janaka, en este lado del tablero. Y hay también que hablar del conocimiento, ¿no? De cómo se ha invertido la relación entre conocimiento y tecnología. Porque siempre han existido herramientas técnicas, y esto daría para un largo debate, siempre han existido herramientas técnicas en las culturas, la tecnología ha ayudado a avanzar todas las civilizaciones. Pero ¿en qué momento es la tecnología la que dicta todas las normas culturales, las costumbres? Esto es un cambio esto se invierte en las relaciones y es el momento en el que estamos. No es lo mismo una cultura que tenga base técnica, instrumental, como voy a hablar ahora, que una tecnocracia. Ahí cambia todo. Ahí somos nosotros los que nos adaptamos a la tecnología, no la tecnología a nosotros. Entonces, Daya Krishna, también de forma muy aguda, decía: la tecnología ha dejado de depender de la existencia previa del conocimiento. En su lugar determina la creación del conocimiento. Y las revoluciones en la tecnología de la información, la manipulación genética, la construcción de máquinas con inteligencia artificial no han hecho sino llevar más lejos esta tendencia, a que ya dependemos de la tecnología para generar nuevas formas de conocimiento, para definir qué es el conocimiento, para definir qué formas son válidas del conocimiento. Por ejemplo, definir qué entendemos por aprendizaje. Esto es importante para saber hasta qué punto valoramos que la tecnología esté dentro de las escuelas, porque tendrá unas ventajas, tendrá unas desventajas, pero si es la tecnología dentro del aula la que va a definir qué es el aprendizaje, aquí se han invertido los términos. Quiero que veáis esto. De esto hablo, pues esto es un clásico, Neil Postman, si no lo conocéis os lo recomiendo, es una obra del 92 que está traducida creo que a partir del 2017 en español, se llama Tecnópolis, la rendición de la cultura a la tecnología. Entonces él habla de culturas con base instrumental, que hasta el siglo XVIII eran todas, según Postman, ¿no? Pero de ahí se pasa a la tecnocracia, que está relacionada con esta inversión de relaciones que nombraba Daya Krishna. Y fijaos, he traído solo, os recomiendo esta obra entera, ¿no? pero he traído aquí solo unos párrafos, donde dice Postman: al margen de sus repercusiones económicas, la tecnología crea las estructuras con las que la gente percibe la realidad. Esto, con cada nuevo invento, de algún modo, la imprenta, el reloj, pues muchas nuevas incorporaciones tecnológicas, el telescopio, por nombrar algunas, han cambiado obviamente las estructuras, ¿no? y ya no hablemos de la revolución industrial, ¿no? Pero llegamos al punto, como digo, donde este cambio se invierte completamente. Y dice Postman: una nueva tecnología no añade o elimina algo, cuidado, sino que lo cambia todo. En el año 1500, 50 años después de la invención de la imprenta, lo que teníamos no era la antigua Europa más la imprenta. Teníamos una Europa diferente. Después de la televisión, Estados Unidos no era Estados Unidos más televisión, era otro Estados Unidos. La televisión impregnó de un nuevo tono todas las campañas políticas, las casas, la iglesia, las industrias, lo mismo con todas estas tecnologías, lo mismo con el Internet de las cosas, objetos ligados a Internet, relojes, prendas de ropa, frigoríficos. Esto no va a ser un añadido más a nuestro hogar, esto va a cambiar nuestro hogar y va a cambiar nuestras relaciones en nuestra propia vida doméstica. Entonces, esta es la tecnocracia. Y no se trata simplemente de posicionarse de una forma extrema y simplista, la tecnología es buena, la tecnología es mala, porque esto no va de eso, sino qué relación mantenemos con la tecnología. Ella determina nuestra forma de vivir de un modo en el que todas nuestras relaciones sociales dependen de estas nuevas tecnologías, o podemos relacionarnos con ella con conciencia, sabiendo qué integrar y cómo y de qué modo queremos que dilapide o no ciertas de nuestras costumbres que valoramos. Halfas, voy a retomar de nuevo el yoga, porque claro, al yoga le va a pasar lo mismo como práctica. El yoga con esterillas inteligentes, el yoga con ropa inteligente no va a ser yoga más esterillas inteligentes, va a ser otro yoga. Incluso estoy hablando del yoga postural y demás, lo va a cambiar. Para empezar, la propiocepción, ¿no? Lo hablaba esta mañana con dos profes de Hatha Yoga, con dos formadoras, y hablábamos de esto, una esterilla inteligente que lo que te da es tus métricas conectado a una tablet que puede corregir tu posición reconstruyendo un avatar digital,
¿Qué va a hacer? Primero, que tú tengas la atención puesta hacia afuera todo el tiempo, porque estás mirando una tablet. O sea, esta idea de ir hacia adentro, de tener conocimiento de la colocación de tu cuerpo, algo muy básico, se llama propiocepción, se va a ver muy impedida, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos cambiado el autoconocimiento, o el conócete a ti mismo, por el metrifícate a ti mismo, calcúlate a ti mismo. Pero eso, claro, ¿en qué nos deja? En ser una serie de números o estados, como decía Mark, de conciencia que se reducen a estados cerebrales, ¿no? Esta es la domesticación del yoga. Esto es lo que llamo domesticación del yoga. Bueno, entonces decía Halfas, la historia reciente de los movimientos espirituales indios en Occidente ilustra a la perfección esta verdad elemental. Tan pronto como los métodos y las enseñanzas de India son aplicados al mundo occidental, se vuelven parte y una manifestación de este mundo y de su ciencia y tecnología. Halfas dijo esto en 1987, no creo que estuviera todavía pensando en estrellas inteligentes, pero parece una premonición yógica, esto es una profecía yógica, y voy a terminar hablando del transhumanismo y de estos poderes tecnológicos, porque los poderes tecnológicos que propone el transhumanismo mediante fármacos, ingeniería, nanotecnología, eugenesia y demás, también incluyen al yoga en sus propuestas de mejoramiento. El transhumanismo es de un movimiento intelectual, cultural, así se definen en la página mundial del transhumanismo, ¿no? En la página web. Se definen como un movimiento cultural e intelectual que busca la mejora humana a través de las tecnologías disponibles, desarrollando tecnologías para ralentizar el envejecimiento y adquirir mejoras en las capacidades cognitivas y físicas. Y entre este programa de mejoramiento está la inclusión del yoga. Claro, ¿de qué yoga? No el yoga de los poderes yógicos, sino un yoga ya domesticado, personalizado mediante inteligencia artificial, un yoga de métricas, porque los transhumanistas son los campeones del conócete a ti mismo sustituido por el metrifícate a ti mismo. Entonces, estos poderes tecnológicos que defiende Nick Bostrom, y he traído esto aquí para que veáis que la expresión es suya, no mía, ¿en qué medida van a intentar que el yoga domesticado sea uno de estos poderes tecnológicos? Fijaos en lo que propone Michael Latorre en ese proyecto que se llama Trans Spirit. Él habla de una teología basada en la neurociencia, como ha explicado Mark, apoyada en la psicología evolutiva, es decir, una espiritualidad demostrable, verificable, hiperracional, lo que ellos consideran racional, que es muy polémico, y se propone incorporar lo que llaman las prácticas meditativas y espirituales de India, Tíbet y Asia Oriental. No habla explícitamente de yoga, pero entendemos que el yoga forma parte de estas prácticas, ¿no?, que propone incluir. Llega a comparar a los transhumanistas con bodhisattvas, porque ambos tienen el voto de beneficiar a la humanidad, ¿no? Sí, son bodhisattvas los transhumanistas. Entonces, la espiritualidad tradicional, dice Michael Latorre, me vais a perdonar, pero es que hay ideas de los transhumanistas que tienes que adoptar una mentalidad distante, ¿no?, para asimilarlas. Michael Latorre dice que la espiritualidad tradicional es de carácter masivo y descansa en la fe y la obediencia a un maestro, mientras que lo que él propone con esta nueva religión, la espiritualidad transhumanista, es altamente personalizada, ultra personalizada, y va por métricas, y está todo basado en lo empíricamente demostrable, tus estados cerebrales, tus estados corporales, etc. Y además no hay necesidad de obediencia, dice, no tienes ya que sufrir abusos por parte de un maestro, dice él en su artículo. Fijaos también, hay una demagogia con la que se juega constantemente, pero no nos dice Michael Latorre de qué vamos a depender si nos unimos a sus filas, ¿no? Vamos a depender de la inteligencia artificial, vamos a depender del conocimiento de quien poseen, ¿no?, del conocimiento tecnológico del que vamos a depender en esta religión. Es la idea de que también apuntaba Mark, que en otra ocasión no lo apuntabas, pasar de la idea de maestro-discípulo en la transmisión del yoga a la idea inteligencia artificial-cliente. Pero por supuesto que no vamos a ser libres de ninguna dependencia, vamos a depender de métricas y de quienes poseen el conocimiento de las métricas. Y ahí hay muchos abusos implicados, ¿no? Pero bueno, su propuesta, ya lo veis, es que los transhumanistas no deben darle la espalda a la religión, tienen que ganarse a los que todavía, pobriños, creen que la religión ocupa un papel en nuestras vidas, los que pensamos que meditar no es aburrido, ¿no? Este artículo no tiene desperdicio.
Bueno, termino ya con la pregunta si son compatibles los poderes yógicos con los poderes tecnológicos. Krishna Chandra Bhattacharya, uno de los mejores filósofos, ¿no?, de la India contemporánea, decía: ahora mismo nadie cree en estos poderes yógicos, en la posibilidad misma, en la posibilidad psicológica del yoga. No creer en estos poderes es no creer en el yoga. Lo cierto es que el yoga contemporáneo, en este paradigma científico, simplemente los ha sacrificado como si fueran superstición. Esto nos lleva a ponernos en manos de la ciencia. La ciencia evoluciona hacia el transhumanismo, por tanto, es lógico que caigamos también en este paradigma de yoga ultratecnológico y metrificado. Y simplemente termino ya con una pregunta. Al respecto de estos investigadores que mencioné al principio, que tenían confianza en que estos poderes yógicos, y lo decían de verdad, James Filosati y demás, pudieran ser científicamente probados. Pero realmente, ¿qué vamos a probar? ¿Que la telepatía funciona? ¿Que la levitación es posible? ¿Que es posible desarrollar una intuición yógica como la que nos cuentan sus textos? Mi pregunta ¿es que acaso estamos epistemológicamente preparados en nuestra cultura cientificista para probar eso? Ya no estoy preguntando si eso se puede demostrar, estoy preguntando si desde nuestra epistemología estamos a la altura de demostrar tales cosas, en el caso de que nos interese demostrarlo. Y esto es lo que proponen varios investigadores que voy a nombrar ahora. Por ejemplo, John Taber, cuando habla del conflicto epistémico, termina concluyendo, hablando de esta percepción extrasensorial que caracteriza a los yogis, dice: mientras esta experiencia yógica siga siendo incompatible con la imagen de la naturaleza que presentan las ciencias físicas y biológicas, seguirá siendo profundamente problemática. No podemos aceptarla desde nuestra epistemología. Ahora, la pregunta es: ¿nuestra epistemología no nos estará impidiendo también abrirnos a que esto sea posible? Y esto es lo que defendió Ernesto De Martino, un antropólogo italiano que admiro mucho. En el siglo XX dice: un científico le dijo una vez a William James que si alguna vez se probaba la existencia de la telepatía, toda una liga de científicos se vería obligada a emerger para defenderse de un fenómeno tan peligroso y de sus igualmente peligrosos partidarios. Y esto lo vio Sri Aurobindo, si no recuerdo mal, en 1912. Escribe: el salvaje tenía el poder. El yogi que tiene poderes es un salvaje, pero el hombre civilizado ha renunciado a este poder porque es una superstición. Desarrollar este poder, como la telepatía, es retroceder de la civilización al salvaje. El argumento es innegable. Entonces, Sri Aurobindo viene a decir con esto que desde luego que la ciencia de su tiempo, principios del siglo XX, no está preparada para admitir ciertos fenómenos, algo que ya reconocieron William James o Ernesto De Martino, ¿no? Termino ya, esta es la última, con una idea que nos vincula a esto que has dicho de Vivekananda, y con esto cerramos. La idea de Vivekananda de que por una parte hay fascinación por la tecnología, por otra puede devorarnos, y el yoga sirve para, de algún modo, para darnos esa libertad espiritual que la tecnología nos puede quitar. Sri Aurobindo pensaba lo mismo, pero creo que es bastante más ácido en sus cartas que Swami Vivekananda, porque a él le fascina menos la tecnología, a Sri Aurobindo. Y dice: la esclavitud ha sido llevada a su máxima expresión por la pasión de organizar la libertad exterior. Europa está matando su libertad espiritual. Cuando la libertad interior desaparezca, la libertad exterior la seguirá. Y una tiranía social, cuidado con el totalitarismo tecnológico que yo interpreto aquí en estas palabras de 1912, una tiranía social más terrible, inquisitorial e implacable que cualquiera que la casta haya organizado jamás en India ocupará su lugar. El proceso ya ha comenzado, la cáscara de esta libertad externa permanece, pero el núcleo ya está siendo carcomido. Como todavía es libre de satisfacer sus sentidos y divertirse, el europeo se cree libre. No sabe qué dientes están mordiendo el corazón de su libertad. Y con esto terminamos.